te alabaré hasta perderme en tu amor. Familia, saludos. Los saludamos con gran alegría y gozo y hoy queremos compartirles la palabra de Dios. Queremos hablarles de Hebreos 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando nosotros leemos este versículo, podemos imaginarnos que lo que Jesucristo hizo en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, lo va a seguir haciendo en el presente y en el futuro. Y hoy queremos hablarte de unas escrituras en las cuales queremos mostrarte la autoridad y el poder que Jesucristo tiene hasta el día de hoy. Y quiero que me acompañes a Marcos capítulo 4, versículo 35, que dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí podemos mirar la autoridad, el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre las cosas naturales. Todo lo que pasa en el mundo, nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad. Quizá tú digas, cuando hay terremotos, nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad. Claro que también tiene ahí la autoridad. Cuando hay tsunamis, también tiene autoridad nuestro Señor Jesucristo. No conocemos su voluntad, no sabemos por qué pasan todos esos desastres naturales. Pero Jesucristo tiene autoridad en todo lo que pasa en el mundo. Lo podemos mirar en esta escritura. Él reprendió al viento, reprendió al mar embravecido, y ellos se calmaron en el momento que Jesucristo habló. Aquí podemos mirar cómo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en todo lo que sucede en el mundo. Y también, familia, queremos seguir hablándoles de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 5, del versículo 1 al 20, vamos a leer, y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y aquí seguimos mirando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que Él tenía sobre las tinieblas. Porque cuando este hombre vivía en un total desorden y vivía en tinieblas,
Y nosotros podemos mirar cómo cuando Él miró a nuestro Señor Jesucristo, reconoció de inmediato la autoridad que Él tenía. Y este hombre se arrodilló delante de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no debemos de ignorar que en el mundo donde nosotros vivimos, tanto existe el bien como existe el mal. Tanto existe el amor como existe la maldad. Y nosotros podemos mirar día con día cómo la maldad va creciendo a nuestro alrededor. Podemos mirar cómo hay personas que no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su autoridad, como el que es la luz del mundo. Entonces, nosotros debemos de mirar día con día, caminar, acercarnos a Jesucristo para que Él nos ayude a salir de las tinieblas en las que nosotros vivimos. Así es, la autoridad de Jesucristo se manifiesta también en las tinieblas. Los demonios le temen a Jesucristo. Las tinieblas no pueden prevalecer donde está Jesucristo. También vamos a continuar en Marcos 5, en el versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacia 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí podemos mirar la autoridad que Jesucristo tiene sobre toda enfermedad. No hay enfermedad que se resista delante de Jesucristo. Jesucristo es el sanador de nuestra vida. Jesucristo manifiesta su poder y su autoridad sanando. Jesucristo, aunque no veía a esta persona, solamente la fe de esta persona que fue y tocó su manto, y salió un poder de él y sanó a esta persona. Porque así es Jesucristo. Así se manifiesta el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en toda enfermedad. Seguimos aquí en el capítulo 5, en el versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró en donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y aquí podemos mirar también cómo la autoridad que Jesucristo tiene sobre la vida. Nosotros podemos mirar todo el poder que Jesucristo tiene sobre todo lo que existe en la tierra. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos de la muerte a la vida. Nosotros somos aquellas personas que anhelamos
anhelamos tener el poder que Jesús ha derramado en nuestras vidas y queremos usar ese poder, porque Jesucristo para eso nos llamó, para que nosotros fuéramos un instrumento en sus manos. Y no debemos de olvidar ese poder que Jesucristo ha depositado en ti. No olvides, amado, que Jesucristo te eligió para que seas un instrumento en sus manos, porque Él nos llamó de la muerte a la vida. Y cuando tú recibiste a Jesucristo, fue derramado sobre tu vida ese poder. Y queremos invitarte a que tú seas ese verdadero instrumento de Jesucristo. Así es, entonces aquí podemos mirar la autoridad de Jesucristo. Hacemos un resumen rápido. Podemos mirar la autoridad de Jesucristo en las cosas naturales. Podemos mirar la autoridad de Jesucristo contra las tinieblas. Podemos mirar la autoridad de Jesucristo sobre toda enfermedad. Y ahorita pudimos mirar la autoridad de Jesucristo sobre la vida. Él es el Dios de la resurrección. Él es el Dios que da vida eterna. Y si Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, quiere decir que esta autoridad que mostró, este poder que mostró Jesucristo en tiempo pasado, hoy se muestra en tiempo presente. Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Jesucristo delegó esa autoridad que Él tiene, porque la palabra de Dios dice que en su nombre pediríamos muchas cosas y Él nos los concedería. Y dice en Marcos 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los apóstoles, los discípulos fueron y fueron a predicar en diferentes lados, y el ministerio que ellos desarrollaron lo dice en el versículo 12 y 13 del capítulo 6, y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesucristo mostrando la autoridad y el poder en la vida de los apóstoles, en la vida de sus discípulos. Y yo creo, amado, que vienen los tiempos en que Jesucristo manifestará su poder y su autoridad en la iglesia. En estos tiempos que nosotros regresemos, cuando nosotros regresemos, la iglesia vuelva a empezar a reunirse normalmente. La autoridad y el poder de Jesucristo se manifestará en prodigios y señales. Esto es una palabra en la cual nosotros debemos de confiar, porque si Jesucristo lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo seguirá haciendo siempre. Así que, amados, tengamos esa fe y esa confianza de que Jesucristo se manifestará en la iglesia. Los bendecimos y les damos las gracias. Señor, tuyo es mi corazón.